Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por asistir pues como a este espacio. Mi nombre es José Martínez, antropólogo, investigador, director de la Corporación La Saeta Laboratorio Creativo. Les quiero contar un poco la dinámica del espacio de hoy aquí en Montoncito de Cosas, porque toda esta organización para tener una conversación. Lo que venimos a hacer hoy es grabar un podcast en vivo, tener una conversación y que podamos difundirla y compartirla para dar a conocer, pues como un poco acerca de estas historias, vivencias, memorias que hacen parte de nuestra tradición y de nuestro patrimonio. Eh, entonces vamos a tener una dinámica pues un poquito diferente a otro tipo de conversatorios, y es que vamos a escuchar como unos apartados musicales y medio teatrales en voz, que van a ser parte pues como de los acápites de esa conversación. Esta conversación pues y este podcast va a ser grabado y publicado pues posteriormente en diferentes redes y medios para que lo puedan difundir, compartir, volver a escuchar. eh, y pues bienvenidos y muchas gracias por estar en este espacio. ¿Qué hay, queridos? Buenas noches, bienvenidos. Esto no es ni función ni conferencia, es una visita. De esas que empiezan con un golpecito en la puerta, ay, pero terminan rato después, cuando ya uno ha dicho más de la cuenta. Y hoy la visita es por culpa o por fortuna de Juan José Botero, el cabezorro. Ese que escribió, discutió, cantó y todavía andan pareciendo entre papeles viejos y risas nuevas. Así que acomódense que vamos a conversar con tres personas que le tienen cariño a esta historia. José Martínez, que ha andado revolviendo archivos y anécdotas. Nicolás Naranjo, literato de los juiciosos, que sabe por qué lejos del nido todavía da de qué hablar. Y Natalia Botero, que no solo heredó el apellido, también ha sido cercana del archivo y de las historias de su bisabuelo. Entonces, sin más vueltas, bien puedan, siéntanse que están como en su casa. Vamos a pasar a esta segunda parte de la conversación. Ese fue nuestro saludo, nuestra bienvenida. Ahora vamos a empezar esta conversación y esta charla. Yo quisiera preguntarte, Natalia, ¿cuándo fue la primera vez en tu familia que escuchaste ese nombre de Juan José Botero, y cómo se hablaba de él desde lo familiar? Pues siempre fue a través de mi papá, de Jaime Botero Uribe, hijo de Ricardo, y siempre estaba como muy presente, sobre todo por la actitud alegre, festiva, por ese espíritu tan vivaracho pues que tenía papá Juan, y que mi padre nos transmitía. Era como una enseñanza que él siempre nos daba, como de enfrentar la vida con esa actitud optimista y alegre. Y pues en esa manera de pintarlo es que nos transmitía anécdotas, ¿no es cierto? Y nos contaba de pronto, nos ilustraba cosas de cómo podía vivir Juan José, y nos lo imaginábamos como muy contento, que vivía entre amigos, que todo el tiempo estaba como en esa actitud creativa escribiendo, que probablemente escribía en servilletas. En estos días que revisé algo, escribía en cuadernos de contabilidad de Roberto, pues uno de los hijos que tenía un almacén de telas. Entonces escribía en esos cuadernitos
de contabilidad, donde él pudiera escribir, estaba como en esa actitud. Entonces, realmente sí, a través de mi padre, ya a lo largo de la vida de mi padre es que ya empezamos a tener contacto pues con las otras alas, digamos como de la familia, las otras personas, y pues cada uno de ellos tiene a su vez información, recuerdos, manuscritos, correspondencia, y ya después lo que está publicado pues en la gran cantidad de periódicos y revistas, o tampoco gran cantidad, pero sí pues en las revistas pues como que existen, y empezar como a buscar, y ahí ya es lo que la curiosidad dicte pues. ¿Y, y cuál fue esa primera historia que tú recuerdas de Juan José de pronto? Pues como primera historia, no, la autobiografía, o sea, siempre, porque ¿qué sabemos de él? Digamos, mi papá murió, mi papá nació en 1926, el mismo año en que murió Juan José, ¿cierto? Juan José murió en el 1926 y nació en 1840. Entonces, digamos que mi padre conoció muy de Gabriel Obregón, que era como el nieto predilecto, entonces conoció de Gabriel como muchas cosas que dejó escritas, y pues a través de la familia Obregón anécdotas, ¿cierto? Anécdotas que se contaban, entonces canciones, Carmen la Leñadora, y otras, porque yo me imagino como yo de todas maneras, revisando un poco la autobiografía, eso me parece que es un ejercicio muy interesante que hay que hacer, es el ejercicio de revisar la autobiografía. Pues me lo imagino de esta manera, me lo imagino primero muy cantariego, pues muy cantador, ¿no es cierto? Ellos tocaban, eran una familia muy musical, entonces ellos tocaban tiple, tocaban bondola, se mantenían cantando, se mantenían en fiestas. Dice, fuimos 15 hermanos, y eso sí lo cuento, porque si todo hijo de vecino cumple años, no todo matrimonio da 15 hijos bien conformados, ni toda madre y padre crían a esos con tanto esmero y delicadeza, con tantos cuidados como nos criaron nuestros benditos padres. Entonces, primero que todo, 15 hermanos. Luego fui un niño como todo niño, poco más o menos, desde temprano fui cachaco, gracias, el niño calzado de la casa. Entonces él como que era consciente, me imagino a Juan José consciente como de esos privilegios, ¿cierto? De haber crecido en una casa con privilegios, sus papás están siempre también puestos con él, y luego esa formación que él tuvo con sus profesores, que no era el más disciplinado del mundo, que le gustaba jugar trompo y otras cosas, y pues me imagino que era bastante intenso e inquieto, lo que pudiera decirse un niño travieso, y que le gustaba era justamente estar como en ese jolgorio, como muy conectado como con sus pares, con sus amigos. Entonces, como que esa manera de verlo a través de la autobiografía, que es siempre como el referente que tenemos, que es una manera de escribirse muy bella, porque él lo hace como haciendo una chacota, como tomándose, como una tomadura de pelo de él mismo, describiéndose incluso físicamente, diciéndose que era del tipo muy común, pelo americano, es decir, sin curvas, reducidas poblaciones de barba, apenas alcanzan a caseríos, ojos pequeños, pestañas así, nariz torcida, buena boca, dientes de porcelana con algo de caucho, frente amplia y en la parte superior de la cara, orejón. 2 manos y 2 pies de regular tamaño y una cabeza enorme. Entonces uno pues se lo imagina tomándose el pelo todo el día, no tomándose en serio la vida, y de nuevo yo creo que esa es una de las mayores enseñanzas, pues esa tomadura de pelo creo que es muy valiosa, y es la que nos transmitió mi padre pues en todos los momentos de la vida frente a las circunstancias difíciles. Excelente, o sea, digamos que me remite mucho a un término que reblujando archivos justamente encontrábamos de Juan José, y era
que él lo decía en una sola palabra y era lo jocoserio, que él le gustaba hablar de lo jocoserio, de cómo a través del relato más cotidiano, mínimo, de lo aparentemente banal, nos podía llevar a reflexiones muy profundas acerca de otras cosas. Entonces todo el tiempo estaba haciendo chistes, ¿cierto?, acerca de cosas pequeñas, de la nigua, del tamal, del pedo, pero nos hacía reflexionar acerca de otras cosas que de pronto estaban sucediendo, porque era agudo también acerca de cómo veía pues como las costumbres y la cotidianidad. Y justamente lo que queremos hacer el día de hoy es que podamos hablar más allá de Lejos del Nido, que es el título que nos convoca hoy. Y te quería preguntar, Nicolás, vos que has estudiado un montón la obra de Juan José, Lejos del Nido, ¿cierto? ¿Quién era Juan José Botero en ese panorama literario en Antioquia o en el siglo XIX? Muy bien. Ese panorama era muy rico. Digamos que cada municipio tenía sus grandes escritores. Y Juan José Botero indudablemente es de Río Negro, pues uno de los grandes, uno de los más conocidos, ¿cierto? Pues hay otros, pues Juan Cancho Tobón, en fin. Pero Juan José Botero tiene lo que Natalia pues tan bellamente acaba de indicar, esa capacidad de reírse, de afrontar la vida de un modo como sano y riéndose, ¿no? Como hay que hacerlo, porque si no nos morimos básicamente, ¿no? Pero también está el deseo de no figurar. No me tomen tan en serio, no me monten como a un pilar por allá, yo no soy ningún, ¿cierto? No, más bien gocémonos esto, más bien, y seamos suaves cuando hay que ser suaves. Entonces, digamos que desde la década de los 70, tal vez los 60, ya está colaborando en revistas. En muchas revistas antioqueñas, no solo las que son antioqueñas, sino otras de otras partes del país, porque en ese momento el intercambio entre revistas, ¿sí?, era muy fuerte, muy lindo. Aquí te llegaban, quiero decir, a Río Negro o a Urrao, pues te podía llevar una revista hecha en Bucaramanga, otra hecha en Cali, otra hecha en Santa Marta, otra en Cartagena, en revistas capitalinas y de otros países también, ¿cierto? Entonces, cuando uno tenía la soltura de Juan José Botero para escribir, digamos, esa levedad, esa gracia, esa sencillez para escribir, sin mucha pretensión de ser el gran poeta, y sin embargo logrando cosas preciosas, pues las revistas te van a coger. Me acuerdo alguna vez que le decía a alguien como, mira, ahí te dejo ese poema para que lo pongas en una esquinita de tu periódico, pues como, ¿cierto? No quiero figurar en primera página, no es para que me hagas una viñeta, pues, sino, mira, ahí colaboro con lo mío, ponlo en una esquinita, eso es lo que importa, pues. Era el poeta de El Juego. Debo decir que era un conocedor de la literatura española impresionante, como lo eran los escritores en esa época. Voy a mencionar particularmente algo. Si uno estudia las serranas de la Edad Media, esos poemas donde un caballero sube a los montes y se encuentra una pastorcita hermosísima, y el caballero queda prendado de ella. Ella rápidamente se da cuenta, yo aquí no debo acceder a este señor no me va a poseer, y le saca una disculpa suave y muy bien, como, mi mamá me ha dicho que con extraños no, y permiso, o alguna cosita así, ¿cierto? Juan José Botero tiene poemas de ese estilo, bellísimos, cultos, que uno ve que está reelaborando la tradición española, pero aquí, digamos, con términos nuestros, en situaciones nuestras, en estos campos, en estas breñas. Y al tiempo está tomando el pelo, al tiempo está retratando además la cotidianidad. Yo creo que un problema muy serio que tenemos es ese término de costumbrismo. Hay que evaluarlo muy bien, no porque las costumbres estén mal, no tengo nada contra las costumbres, no es eso, sino que los cuadros de costumbres tuvieron un momento, pero escritores como Juan José Botero ya sobrepasaron ese género, ¿sí? Entonces va a hablar de
las mujeres que no tienen literalmente un peso y van a vender flores a un parque de un municipio, ¿cierto? Como se hace en los municipios los domingos, pues, ¿cierto? Que todo el mundo lleva sus piñas, sus cosas. Él va a hacer un homenaje a eso, al modo de hablar de ellas, al modo como ellas comprenden el amor, por ejemplo, o el modo como comprenden cómo conseguir el dinero. Esas cosas del trabajador que son como, ya llevo aquí 5 horas y no he vendido nada y esto pues se está poniendo difícil, y entonces cómo alivio un poco el alma ante estas cosas y las conversaciones sobre eso. Pero también está, como decías, el trompo, la cometa, salir a pescar, salir a tomar, a darle con un rifle a alguien, ¿cierto? Pues obviamente pues no a darle, pues para herirlo, sino a asustarlo, pues no sé, la pelea a pedradas, todo eso que se jugaba, pues. El niño que de la escuela sale, pero tenemos que pensar en Juan José Botero no como el mal estudiante literalmente, sino como el que se sabe tomar la escuela con no tan en serio, ¿cierto? O sea, aprendamos de la escuela, pero también la vida tiene otras cosas y la calle tiene cosas para mostrarnos. Entonces están estudios de tradiciones antiquísimas, Tío Conejo, que finalmente viene del África, pues eso viene desde por allá, ¿cierto? Está la tradición española, sabe francés, entonces también algo de la tradición francesa en su literatura. Y escribe prosas lindísimas, de pronto empieza como, no sé qué voy a escribir, pero lancémonos por aquí, y entonces le sale un texto, ve, sí me salió, qué tan bueno, yo pensé que no me iba a salir, y lo hace como jugando, pues muy lindo, ¿cierto? Poemas extensos, poemas cortos, poemas con rima o sin rima. Hay que pensar una cosa muy linda como en la métrica de Juan José Botero. Tú lees un poema como El Correo, ¿no? O uno donde está hablando de cómo quiere que sea su muerte, por ejemplo, ¿no? Que desea morirse de viejo, como dice pues en el mismo título. Tú vas siguiendo la métrica y todo cuadra, y de pronto hay un salto y se quiebra, pero él sabe ponerlo de tal modo que una cosa tan sencilla no irrumpa en todo el flujo del poema, ¿sí? Y eso es una elegancia de escritor, que no se va a ver así para los que son los puristas, que quieren pues que escribamos, no sé, sonetos a lo Víctor Manuel Londoño o algo así, sino que son justamente cosas muy del corazón, muy escritas desde él mismo. Entonces, bueno, ahí tenemos un dramaturgo además impresionante. Hay obras donde se trata del asunto de la producción ilegal de alcohol y un alcalde jugando pues a que va a prohibirlo, pero también quiere ganancias al respecto, ¿no? Y quiere tomar además, ¿no? Un alcalde que quiere tomar pero prohíbe el alcohol, que es un problema muy nuestro, ¿no? Y plantea asuntos sociológicos impresionantes. Yo creo que es una artista de muchas aristas, de muchos vértices, de muchas curvas, fluctuaciones muy lindas. Es muy rico, pues, en muchos sentidos. Y entonces en la revista, digamos, de final del siglo XIX, se lo acogía con mucho amor. Uno va diciendo, ay, Juancho Uribe nos mandó un poema y aquí se lo presentamos a los lectores para su deleite. Qué bueno, hacía rato no sabíamos de Juancho, dónde estaba, ¿cierto? Y se sienten honrados con esas presencias. Pero pues no estoy hablando de uno o dos, son muchas revistas que lo acogen. Y él está publicando en revistas como el Liceo Antioqueño, donde está toda esa generación de Pedro Ospina y Tulio Ospina y Camilo Antonio Echeverri y Nito Restrepo y el Indio Uribe y toda esa gente, pues que son importantísimos, son grandes escritores todos, ¿sí? Pero grandes escritores, y a Juancho Uribe ya lo tienen como uno de los de ellos, pues como es como uno del grupo, ¿cierto? Entonces no, él siempre fue querido, pues porque nadie hacía las cosas como él, era muy único, pues no sé si sea un poco redundante el asunto, pero sí, era muy genuino, ¿sí? Bueno, eso te comento por ahora. Bueno, el cafecito es ese punto medio entre el saludo y la confesión. Se toma despacio, se sopla al borde de la taza y mientras tanto las palabras se asientan. Aquí, en medio del aroma y el recuerdo, empieza la parte más sabrosa.
La de las anécdotas, los detalles y los cuentos que no salían en los periódicos. No, 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 no. Pero que se quedaban dando vueltas en la memoria, eso sí. Misia Clemencia y sus ocurrencias. Eh, ¿Cómo creen ustedes que fue recibido Lejos del Nido en su momento? O sea, ¿qué significó Lejos del Nido? Porque aparte es su única novela extensa, ¿cierto? Pues conocida. Eh, Después de, y sabemos o de alguna manera que tuvo que tomarle tiempo escribirla, ¿cierto? Y una decisión también grande, publicar su novela. ¿Cómo creen ustedes que fue recibido ese texto en la cotidianidad de las personas? ¿Fue un texto político? Ya sabemos que no fue costumbrista, ¿cierto? Porque de alguna manera, aunque muestra las costumbres, no cae en el juego, ¿cierto? De mostrarlas como de manera banal, ¿cierto? O el costumbrismo que conocemos hoy. O fue un texto sentimental. ¿Qué papel cumplía Lejos del Nido en ese contexto? Respondo, sí. Respondes tú y yo te complemento. Listo. A ver, esa novela es una obra maestra. Ahorita hablamos del poeta Juan José Botero, y yo creo que quien escribe esa novela es un poeta. Es una novela donde habrá que hacer un estudio muy serio de la sensibilidad poética para la prosa. Como alguna vez lo señalaba en alguna conferencia sobre Lejos del Nido, si uno mira esos párrafos, no son párrafos densos, extensos. Hay por ahí 2 o 3 momentos de la novela donde él se extiende en un paisaje un rato largo, ¿cierto? Pero cuando va a elaborar sentimientos, cuando va a elaborar sucesos, diálogos, acaecimientos de los personajes, lo hace con mucha levedad. Es como le gusta más la libertad del diálogo, más el intercambio entre personajes. Y eso muestra a un hombre que, desde su autobiografía lo va a mostrar, no le interesa mucho que lo elogien a él mismo. Él no quiere hablar de sí mismo y quedar como el gran artista. Es todo lo contrario. Esa novela fue muy bien recibida por lo siguiente. Es un gesto generoso de Juan José Botero para aquellos a quienes le secuestraron la niña. Un gesto de apoyo, donde uno ve por un lado pues un cristianismo muy acendrado, pero el mejor cristianismo, que es aquel donde uno dice es que hay que ayudarle al otro. Básicamente compartamos, de eso se trata. Que estamos pasando por malos momentos, venga, compartamos y ayudémonos. Entonces él escribe esa novela como apoyo a esa familia. Entonces, claro, tuvo que haberse pensado muy bien la sutileza para decir las cosas, el amor para decirlas, apoyar a esa mamá que sufrió pues 30 y tantos años sin esa niña, ¿cierto? Y a esa familia, obviamente, no es solo la mamá, pero lo que pasa es que la mamá es la que más directamente sufre, pero ahí hay mucha, digamos, mucha ternura de parte de un hombre como Juan José Botero, ¿sí? Y entonces los lectores sintieron eso, ¿sí? Desde 1897 la revista La Miscelánea dice, es que la vamos a publicar. Cuando La Miscelánea dice eso, quiere decir Juan José Molina y su hijo Carlos A. Molina, que son los mejores editores del momento de toda Antioquia, unos hombres cultísimos, pero pues esa gente sabía lo que uno quiera. Si ellos ya dicen, vea, le vamos a dar esto a Antioquia, es porque eso ya ha pasado todos los umbrales y todo el mundo la aprecia, ¿cierto? Entonces yo creo que fue bastante bien recibida y mucha gente hasta dijo, bueno, ¿y dónde está? La queremos leer. Para esas noticas ponen las revistas que dicen, la anunciaron, pero pues a ver, muéstrela pues, que queremos leerla, ¿cierto? De Juancho Botero, una novela, por favor. Y está el tratamiento muy suave, muy bien estudiado, muy sabio de los personajes, las situaciones, los mundos por los que pasa. Entonces es una novela que ya tiene como tener resonancia en muchos parajes. Pues tú estando en el Arma en ese momento podías leerla y ver que eso reflejaba tu mundo, pero estando en el Retiro también, pero estando en Santa Fe de Antioquia igual, estando en Santo Domingo, en Amalfi, en Santa Marta, en Bogotá, eso tiene resonancias para todos. En Medellín ni hablar, en Río Negro igual, pues. Entonces fue muy apreciada, y es una obra cumbre, eso es una obra muy linda, eso tiene
Como decía una vez mi padre, José Alberto Naranjo, que estudió tanto a Rulfo, al fotógrafo y al gran novelista pues, mexicano, decía, es que esto es como una especie de Pedro Páramo, pero aquí entre nosotros. O sea, es como coger un pueblo y darle de nuevo como su idiosincrasia en forma de novela, ¿sí? Bueno, no quiero hablar, extenderme más. De hecho, yo iba a retomar lo que tu padre escribió en 2005 en la edición de AFIT, que decía, quienes se acerquen a esta obra se empaparán de historia, de geografía, de sociología, pero sobre todo recibirán una bella lección de ética y de estética. Y yo resaltaría y complementaría la sensibilidad de Juan José con los personajes. O sea, de todas maneras, retratarlos en sus dialectos, observar los ambientes. Es que nos describe cómo vivía Mateo Blandón, cómo vivían, cómo hablaban, nos transcribe todas esas maneras de ver el mundo. Digamos que eso tiene que ser un hombre muy observador y con una gran sensibilidad. Entonces yo rescato siempre eso y digo que la obra está abierta justamente como para esas miradas, para que antropólogos, historiadores, literatos puedan sentarse y hacer mapas de cómo era Antioquia, conocer cómo vivían realmente, cuáles eran las relaciones entre uno y otros grupos humanos. Entonces creo que la obra es muy importante, incluso hay dos ediciones que hablan de la importancia de esa obra. Uno es la de la colección, no me acuerdo, la colección de AFIT y la de Bicentenario también de la Gobernación de Antioquia. No, perdón, la de la Gobernación de Antioquia, la roja, que la escogió como una de las 100 obras más importantes de la región. Entonces, no en vano, digamos, se ha exaltado la novela de esa manera y pues en su momento pues fue representada, digamos, en una radionovela y luego en una telenovela. Y de todas maneras era lectura obligada en los colegios. Yo creo que hoy que ya uno puede hacer una lectura de una manera distinta, ahora que uno hace la relectura, es muy diferente lo que uno observa. Incluso hay como una mirada periodística de Juan José que quiere contarnos un hecho que a él le relataron, le contaron y que él quiere contarlo, pero de una manera supremamente profunda, con esa delicadeza. Y también, insisto, me parece hermoso que utilices la palabra ternura, porque efectivamente lo es. Y también quiero leerles otra cosa que Ana María Cano en su momento resaltó, que también me parece que resume mucho lo que es Lejos del Nido. Dice, muestras los matices de las mentalidades de la época, las clases sociales y los avatares de la guerra, porque él se detiene realmente a hablar de ese periodo con un manejo acertado, tanto del habla popular como de la lengua castiza. Con habilidad narrativa, el autor describe la geografía, ambientes domésticos, las vestimentas, las fiestas populares, los alimentos. Nos lega un testimonio valioso de las costumbres decimonónicas del oriente y sur antioqueños. Entonces, nada más como un testimonio, la obra persiste y hay que volver a leerla, digamos. Yo quisiera agregar unas cositas. A ver, hay momentos de la obra donde uno ve que tuvo que evaluar, a ver, ¿en qué tono escribo esto? ¿Cierto? De pronto hay 5 frases seguidas que están elaborando una misma idea, pero las frases no están pegadas como en párrafo, están sueltas, ¿sí? Y eso es un poema en prosa, pero de una delicadeza y de un trabajo poético. Y cuando un poeta se mete en esas lides, pues le cuesta, porque esa no es la forma pues usual de la poesía, pero la novela está llena de poesía, y también nos va a llevar a distintos pisos térmicos de Antioquia. Es como cuando Mateo Blandón y ellos van pues a vender ese tabaco por allá al Cauca, ¿cierto? Hay que bajar, y lo que es vivir en una choza en ese calor, y los animales que aparecen, y luego las caminadas de San Antonio al Chuscal o cosas así. Uno dice, pero qué estudio tan impresionante de lo que es la vida cotidiana, ¿cierto? Lo que es caminar descalzo, por ejemplo, pues un trecho de esto, ¿cierto? Hoy en día tú en carro pues te demoras, no sé, 25 minutos pues yéndote bien, ¿cierto? Pero es que esto era de todos los días o cada semana, ¿no? Lo que es la relación con el alcohol,
lo que es el circo entre nosotros, ¿no? Y lo que es la manipulación de las personas, lo que es el engaño. Y debo resaltar algo que escribí en un artículo que gracias a Natalia fue publicado en El Colombiano. Se ha dicho que es que Juan José Botero maltrata a los indígenas. Yo debo muy claramente decir que no es un maltrato a los indígenas. Maltrata a las almas viles que en este caso están representadas por un par de indígenas. Pero en la obra hay indígenas que son almas nobles, hermosas como Luisa Villada, ¿cierto? Que de hecho es posiblemente la heroína de esa novela, es la que nos muestra, mire, hay que acompañar al que está solo, al que está en trata de personas, hay que ayudarle lo que más se pueda hasta liberarlo, ¿sí? Dele todo el apoyo que pueda, sutilmente, sin que los captores se den cuenta, vaya apoyándolo, ¿sí? Y eso es un arte psicológica, pero valiosísima, pues. Entonces yo quería, pues, anotar esas cosas. Con respecto a lo que dicen, Lejos del Nido sigue siendo una obra de resonancia literaria hoy en día, no solo literaria, sino también sociológica, antropológica. Esas conexiones que de pronto hoy son incomprensibles también, el oriente antioqueño conectado con el suroeste, en esos relatos muy, digamos, sutiles sobre cómo eran las realidades en el oriente antioqueño, esa recolección del café en el Cauca, las fiestas de San Antonio, ¿cierto? También como esa doble moral que siempre ha existido dentro de la tradición antioqueña, ¿cierto? De somos muy religiosos, pero al mismo tiempo la fiesta se nos permite y hace parte de los sincretismos internos al interior de la fiesta de San Antonio, ¿cierto? Que siempre fue conocida como la fiesta de los indios de San Antonio, pero todo el pueblo la disfrutaba, ¿cierto? Hacía parte de sus tradiciones. No muestra de manera vil a los indígenas, ¿cierto? Retrata muy bien una situación y una historia, ¿cierto? Y no es contra, digamos, una etnia en particular que él hace su relato, sino que él toma, yo creo que es una excusa, ¿cierto? Una excusa para mostrarnos todo un ambiente y una tradición en Antioquia. Vamos a pasar a nuestra siguiente sesión. Dicen por ahí que un traguito aclara la voz y suelta la lengua. Así que sirvan, que esto apenas se está poniendo bueno. Excelente. Un traguito afloja la voz, ¿no? Bueno, ahorita estábamos conversando. Juan José Botero escribió acerca del contrabando de licor en Antioquia, ¿cierto? Como una forma de mostrarnos una tradición muy ancestral que existía, ¿cierto? El relato de Juana la contrabandista no es un relato meramente literario de una anécdota, sino es el relato de una mujer pobre que con sus pobres varazos debe ganar la vida y encuentra en el contrabando de licor como esa salida, ¿cierto? También es una forma de ella casi que oponerse al Estado, ¿cierto? Que la persigue y que ella no encuentra dónde más. Y hoy pues los queremos invitar a un poco de licor de contrabando, licor ancestral, pues de Antioquia. Tenemos acá Candela de Santa Fe, Antioquia, un ron tradicional del occidente. Entonces, les voy a compartir este ron tradicional criollo, como lo llaman en Santa Fe, Antioquia. Es hecho a base de caña y maíz y luego llevado a barricas quemadas que le dan como su característico sabor. José, revisando las anécdotas, es que siempre se me olvida, pero es el Taita Ñuñungo, ¿cierto? Ñangungo. Ñangungo. Ñandungo, ajá. Sí, exacto, ese es un bunde. Entonces cuenta, mi papá lo contó a un chico que hizo una tesis de maestría, contó un poco que
en la fiesta de Eloísa del matrimonio, se demoraron pues 8 días en la fiesta y bailaron el taita, ¿cierto? Que es como una especie de bunde de tradición que viene africana, probablemente de los negros. Entonces, me imagino que circulaba pues toda clase de licores, pero en alguna otra parte este mismo chico dice que probablemente Juan José era mesurado en el consumo del alcohol. No sabemos nada de eso, pero que era mesurado, pero que pues que no lo probaba así en demasía. Pero es lindo pues verlo como en las festividades y el goce en familia. 8 días una fiesta. Increíble. Bueno, salud. Salud. Este es Candela de Santa Fe, Antioquia. salud. Salud. Candela, un ron. Ah, pero está rico. Vamos a aprovechar, ¿cierto?, el traguito para aflojar la lengua. Ahorita, antes de que iniciáramos la conversación, Natalia y Nicolás están conversando ambos sobre como esas tradiciones de familia que tienen, ¿cierto? Porque vienen de ambos de familias, de personas eruditas, pues intelectuales que se dedicaron su vida a la escritura, al estudio. Pero Natalia hacía preguntas muy particulares a Nicolás, ¿cierto? Que tiene que ver también, era como, ¿cómo escribía tu papá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escribía ¿Juan José? ¿Cuáles son esos chismecitos que existen de pronto acerca de Juan José, de sus pequeños ritualitos, por así llamarlo, en la escritura? ¿Existen ese tipo de anécdotas? Pues mira, no tenemos mucha información de cómo escribía, o sea, si escribía a ciertas horas, si guardaba cuadernos. Tenemos un poco, es más su caligrafía, que me parece que es, y la manera como de escribir, por lo menos en el manuscrito que ahora está entregado en comodato al archivo histórico y está en la Casa de la Convención y cualquiera lo puede. Bueno, la Casa de la Convención en este momento están en reparación, pero en ese manuscrito se puede ver que él tiene pocos tachones, que a veces tachaba, escribía, digamos, una palabra, corregía y ponía otra palabra, a veces ponía ciertas notas a pie de página, pero en general era una escritura muy fluida, muy legible, esa caligrafía era muy legible y muy como de corrido. Lo mismo sus cartas, o sea, sus cartas y sus poesías. Yo creo que de alguna manera, no sé si él tenía una idea y primero la elaboraba en su cabeza y quizás la plasmaba, o si era tan repentista como nos dice Nicolás, que él de pronto tenía su cabeza, pues era demasiado efervescente y simplemente escribía de corrido. Yo creo que probablemente es que no paraba. Probablemente no paraba. Y viendo los motivos a los cuales él escribía, digamos, podía ser las cosas viejas, mi silla, y entonces era la silla del abuelo que le había llegado de Sevilla, luego era un caballo, y entonces el punto de vista era hacer la poesía como si fuera el caballo. Entonces estaba totalmente variando, que eso me parece a mí maravilloso. ¿Cómo voy a contar esto? ¿De qué manera lo voy a decir? Es que hoy voy a decir como si yo fuera el caballo. Otro día voy a mirar de esta manera. Otro día es sobre mí. Otro día sobre un pequeño, la nigua. Otro sobre una tradición. O sea, estaba totalmente sobre la ropa usada en estos días. O sea, totalmente cambiando, digamos, sobre de qué hablar, pero eran cosas perfectamente cotidianas. Y hay algo que a mí me parece maravilloso y es ese amor como por la vida campesina. Es decir, la vida rústica, la vida campesina, las costumbres, si se quieren, todo eso era motivo para que él estuviera todo el tiempo escribiendo. Entonces yo creo que era un ser que se levantaba, incluso cuando estaba en el Táchira, pues en su finca cafetera, todo el tiempo viendo de qué voy a escribir. Es que no se podía quedar quieto. Sí, Nito Restrepo y Juan de Dios Uribe, pues un par de liberales,
muy políticos, en contra de la regeneración, en fin, pues tienen textos sobre Juan José Botero, ¿cierto? Muy elogiosos. Ahora, Nito Restrepo era pues un genio de la escritura, ¿sí? Folclorista, conocedor de nuestro pasado, minero, pues conocía las bestias, las fincas, había montado fincas, tenía minas, o sea, sabía lo que era Antioquia pues muy bien. Y además escribió cosas como diplomático impresionantes, pues. Y él hablaba de las reuniones con Juan José Botero, lo que era oírle la chispa. Nada, estar hablando y de pronto eso se soltaba, se disparaba y lo dejaba uno como, ¡ah, qué belleza lo que acaba de soltar! Y lo lindo es que Nito Restrepo tenía como responderle con otra, pues entonces era como más un diálogo de creacionistas o de creaciones, pues, ¿cierto? Como de, bueno. Y Juan de Dios Uribe, Tomás Carrasquilla decía una cosa de este tamaño, decía, ese es el mejor prosista de la lengua castellana, pues es que no estamos diciendo cualquier cosa, pues, ¿cierto? Juan de Dios Uribe tenía una pluma que es ya de locos, o sea, la lucidez de ese señor, y le salía, le fluía de una. Y él dice, Juan José Botero es un ejemplo de lo que es alguien que se sienta y le sale y de corrido lo suelta. O sea, tenía que saber de eso sin duda alguna. Y a veces ayudado por unos traguitos, ¿no? Claro, claro que sí. Pero otras veces no, que es lo más lindo. Era capaz de hacerlo como por ambos lados, ¿no? Porque hay quienes sin el alcohol como que no se sueltan. No, él era capaz de soltarse sin alcohol también. A cualquier cosa que lo inspirara, ¿sí? Un niño, una situación particular, un apoyo a alguien. En algunos poemas uno siente que está como, mire, sin decirle yo lo defiendo, aquí está mi defensa, ¿sí? Como mi cariño también está por aquí, pues. Como regar por aquí como esta simiente también, pues, ¿no? Sí, era un patriarca en un sentido del corazón, pues, ¿no? Sí, eso es importante de él. Yo creo que incluso los amigos, es muy lindo porque cuando él muere hay una cantidad de expresiones de amor y cariño a su muerte que hablan, es decir, lo dejan supremamente como un amigo demasiado entrañable. Incluso Gabriel Obregón en un perfil que hizo hablaba de que era un hombre que siempre estaba promoviendo la paz. Era muy caritativo y andaba diciendo una sentencia de que siempre haz la caridad con los demás porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Entonces, pues dentro de esa tradición muy católica y muy cristiana, de todas maneras era un hombre, un buenazo, siempre estaba por sus amigos, ayudando, haciendo la caridad. Entonces, ¿quién no lo quería? Era muy amiguero en ese sentido. Y pues hay que recordar también los versos que se intercambiaron, las coplas que se intercambió con Epifanio Mejía, y que al otro día, no sé, vine a ver, repasando notas, al otro día se suicidó. Bueno, encontré eso, pero no sé si eso tiene el valor histórico, el mismo Epifanio en el manicomio, ¿cierto? Que ese intercambio de versos antes de que Epifanio muriera, como una copla, diciéndose turpial, bueno, en fin, aquí la tengo, ahora la leemos, muy bella, ¿cierto? Muy repentista, muy bella y muy oportuna. Entonces yo creo que eso siempre nos queda en la memoria. ¡Ay! El chismecito. Nadie lo confiesa, pero todos lo disfrutan. Aquí no se trata de hablar mal, sino de hablar sabroso. De esos cuentos que se pasan de boca en boca y que, quién sabe, hasta puede que sean verdad. El chismecito. Bueno, una cosita pequeña, Natalia, y es desde tu posición, ¿cierto? Como familiar, desde lo que nos compartiste a nosotros, ¿cuál es ese interés que puede existir por compartir la obra inédita de Juan José Botero para dar a conocer más a este escritor? Sí, yo creo que
todo esto que ustedes están también promoviendo desde la Saeta y las nuevas generaciones que quieren como tener a Juan José Botero como un objeto de estudio nuevamente y las relaciones, como decía Nicolás, que tenía como con otros escritores de la época, las influencias europeas, como todo ese ambiente que existía literario tan vívido que llegó pues con la imprenta. Nada más les preguntaba que me imaginaba esta imprenta que hay en la Casa de la Convención, si era una única imprenta y si ellos tenían que pedir turno en esa imprenta, y me decían que efectivamente ahí se imprimía desde el papel moneda, cualquier otra cosa, y él me imagino pidiendo turno para las 15 revistas, bueno, las 2 o 3 revistas que fundó y el resto de colaboraciones que tenía. Entonces era un ambiente pues muy efervescente que valdría la pena a la luz de hoy en día volverlo como a revisar, ¿cierto? Porque ahí hay muchas influencias de lo que era la Nueva Granada, pero obviamente de lo que es el origen de muchas de nuestras, no solo tradiciones y costumbres, sino de nuestra manera de pensar y de la evolución. Entonces yo creo que de nuestro país, entonces yo creo que sí hay que volver a revisarlo con otra óptica, con la óptica del investigador, con la óptica de la academia, con la óptica también como lo hacen ustedes, que me parece muy bello, y es de ponerle nuevas narrativas. Una obra de teatro como la que van a presentar el viernes, que es una ficción alrededor, digamos, que de un momento específico de la vida. No conocemos muchas cosas de Juan José, sería maravilloso, pero no las conocemos, ¿no es cierto? No nos han llegado por muchas razones, y sería sería maravilloso que poderlas recrear desde otras narrativas, o desde una novela gráfica, o desde las mismas obras de teatro, con los géneros que disponemos hoy en día. Entonces yo creo que es como la tarea de las nuevas generaciones, más que construir un mausoleo, o más que, por ejemplo, ya no tenemos las casas, ya no tenemos pues el Teatro Córdoba, lamentablemente, donde se representaban pues sus obras, pero y es complejo pues que eso vuelva a existir, o por lo menos recrearlo, pero sí esa memoria a través como de nuevas narrativas. Eso me parece importante. Bueno, siempre llega ese momento en el que alguien dice, ya nos vamos, pero nadie se levanta, ¿cierto? Así son las despedidas buenas, las que se estiran como el último sorbo de café. Para Nicolás, ¿cuál crees tú que es esa palabra que podría resumir ese espíritu de Juan José desde su escritura, desde su posición también en la literatura? Pues no, era un poeta, entonces una sola palabra no queda bien, son muchas, no, es imposible en una sola palabra. Pues alegría, sin duda alguna, está ahí como en el centro de las cosas, ¿cierto? Pero también está arte, está pulimento, está gozo, está entrega, está fraternidad, está elegancia. Hay unas de esas poesías que son verdaderamente profundas desde lo leve. Hay unos filósofos franceses que hablan de que la profundidad no hay que buscarla en lo hondo, justamente está en la superficie. Y él era un mago en eso, ¿sí? En mostrarnos lo que está a la vista de todos, pero con una levedad que nadie le da, ¿cierto? Entonces, yo te diría que muchas, no solo una. Qué bonito eso. Pues yo había buscado como las acepciones